Hola a todos y bienvenidos de nuevo a El Origen del Beat, el espacio donde desnudamos el alma de la música. Un barco que se hunde lentamente en la penumbra de un muelle completamente solitario. Una súplica desesperada que se ahoga en el eco de una noche fría e interminable. Y una voz prodigiosa que cambió el destino de la música latina para siempre. Hay melodías que no nacen de la inspiración casual, sino del dolor más absoluto. Notas que arrastran consigo el peso de almas rotas y promesas que jamás se cumplieron. Esta es la historia de una obra cumbre que estuvo a punto de perderse en el olvido. Para entender el verdadero origen de este himno, debemos viajar en el tiempo. Nos trasladamos a la vibrante y melancólica Argentina de finales de los años 60. Allí, un hombre llamado Dino Ramos libraba su propia batalla silenciosa contra los fantasmas del desamor. Ramos no era un improvisado en el arte de la composición, conocía bien los rincones más oscuros del alma humana. Escribía siempre con la tinta de la experiencia viva, de los amores que se desvanecen sin dejar rastro. Su mente esculpía versos que retrataban a la perfección la fragilidad de las relaciones sentimentales de la época. Una noche de invierno, frente a un piano gastado por los años, nació una composición completamente distinta. No era una simple canción de despecho, era un ruego de rodillas, un último aliento antes de la despedida final. El autor plasmó con crudeza la angustia de ver partir a la persona amada sin tener el poder de detenerla. La pieza original poseía un alma tanguera muy marcada, densa, casi teatral en su estructura melódica. Dino Ramos sabía perfectamente que tenía algo grande entre las manos, una verdadera joya en bruto. Sin embargo, el destino suele ser caprichoso y esquivo con las grandes creaciones musicales. La partitura de aquella obra viajó por diferentes oficinas de productores buscando una voz que la reclamara. Muchos la escucharon de pasada, pero muy pocos lograron entender la tormenta emocional que escondía dentro. Hasta que, por esas casualidades místicas del arte, la melodía cruzó las fronteras y llegó a México. En ese entonces, un joven cantante buscaba desesperadamente su lugar bajo el sol de la industria. Su nombre real era José Rómulo Sosa Ortiz, un muchacho humilde de la emblemática colonia Clavería. Un joven que cargaba con una herencia musical inmensa y una sensibilidad que rozaba lo peligroso. José ya había grabado algunas cosas antes, pero la gloria masiva todavía le era esquiva. Vivía en una constante y obsesiva búsqueda de esa melodía perfecta que definiera su existencia entera. Fue en las oficinas de su compañía discográfica donde el milagro finalmente comenzó a gestarse. Un ejecutivo de la empresa puso una cinta de demostración en una vieja grabadora de carrete abierto. El sonido áspero y monótono del demo comenzó a llenar la habitación con una timidez casi poética. José cerró los ojos en ese mismo instante y el mundo a su alrededor se detuvo por completo. Las palabras calaron hondo, directo en el pecho del joven e impresionable intérprete mexicano. Sintió un escalofrío helado que le recorrió la espina dorsal al escuchar los primeros acordes del piano. Supo con una certeza mística y absoluta que esa canción le pertenecía a él y a nadie más. No era solo el deseo comercial de cantar un tema nuevo, era la necesidad vital de expresarse. Él entendía perfectamente el abandono, conocía de cerca la fragilidad extrema de la esperanza humana. La conexión espiritual entre el creador argentino y el intérprete mexicano fue inmediata y fulminante. El estudio de grabación de la discográfica se convirtió pronto en un templo de alta tensión creativa. Bajo la dirección magistral del maestro Chucho Ferrer, los arreglos musicales comenzaron a mutar drásticamente.
se decidió inteligentemente alejar la pieza de su origen tanguero para otorgarle una dimensión mucho más universal. Los músicos de la orquesta ensayaban una y otra vez la compleja introducción de la pieza musical. Se buscaba con obsesión un sonido que emulara el balanceo trágico y pesado de un navío en alta mar. Las cuerdas de los violines debían llorar amargamente antes de que la primera palabra fuera pronunciada. José José se paró frente al micrófono del estudio con una concentración que rozaba lo religioso. El ambiente cerrado estaba cargado de humo de cigarrillo y de una expectativa que resultaba abrumadora. Los experimentados ingenieros de sonido contuvieron el aliento cuando el joven artista abrió la boca. La primera toma fue técnicamente buena, pero el cantante no se sentía del todo satisfecho con el resultado. Él no quería simplemente afinar cada nota, quería desgarrarse el pecho entero en cada frase del tema. Buscaba con vehemencia que el oyente sintiera el frío real de la despedida en su propia piel. Se cuenta en los pasillos de la industria que durante las sesiones se apagaron todas las luces principales. Solo una pequeña bombilla iluminaba la partitura gastada y llena de anotaciones sobre el atril de metal. En esa penumbra casi mística, el joven artista invocó a todos y cada uno de sus fantasmas personales. El contexto de vida del intérprete en ese momento exacto del tiempo era sumamente complejo y doloroso. Arrastraba desde la infancia las sombras de un entorno familiar marcado por el destructivo alcoholismo de su padre. Además, sus propias e intensas inseguridades sentimentales comenzaban a florecer con una fuerza incontrolable. Las finanzas personales no eran bollantes y el peso de mantener económicamente a los suyos era una realidad. La presión de la disquera por conseguir un éxito comercial que salvara su incipiente carrera era asfixiante. Cada nota alta de la canción se tiñó inevitablemente con ese miedo genuino al fracaso y al olvido absoluto. Fueron largas horas de una obsesión matemática combinada hábilmente con un desborde pasional sin precedentes. El productor del disco exigía una perfección técnica impecable, pero José exigía una verdad emocional cruda. Ese choque de fuerzas creativas tan opuestas dio como resultado final una interpretación completamente irrepetible. Sin embargo, el camino hacia la luz pública nunca suele ser sencillo para las verdaderas obras maestras. Cuando el tema estuvo completamente terminado y mezclado, los altos ejecutivos de la disquera dudaron muchísimo. Consideraban de forma errónea que era una propuesta musical demasiado madura y trágica para un cantante tan joven. Existía el temor fundamentado de que el público de la época no lograra conectar con tanta densidad emocional. La censura sutil de las estaciones de radio más importantes también se presentaba como una barrera latente. Se decía en las juntas de programación que la temática era demasiado oscura para los estándares comerciales habituales. Incluso, dentro del equipo más cercano al artista, hubo voces conservadoras que sugirieron guardar la cinta en la bodega. Proponían en su lugar buscar un tema mucho más alegre, algo que invitara directamente al baile y a la ligereza. Pero el instinto indomable del artista y de sus pocos defensores terminó por imponerse por encima de las dudas. La canción fue lanzada finalmente al mercado masivo a finales del año 1969. Al principio, el frío silencio de los principales medios de comunicación fue un golpe durísimo para el equipo. Parecía con horror que los peores augurios de los escépticos ejecutivos se estaban cumpliendo al pie de la letra. Pero el arte, cuando es verdadero, tiene una forma única e indestructible de abrirse paso entre las grietas. Un programador de radio en una pequeña provincia lejana decidió ponerla al aire por puro gusto personal.
A partir de ese preciso instante, el teléfono de la estación radial no dejó de sonar ni un solo segundo. El público de la región adoptó la canción de una manera casi devocional, profunda y sumamente masiva. La gente común se identificaba plenamente con la humillación, digna de pedirle al gran amor que se quede un momento. En pocas semanas, el fenómeno se extendió como un fuego incontrolable por todo el continente americano. Aquel joven humilde de Clavería comenzó a ser llamado por los medios bajo un nuevo título de nobleza musical. Había nacido formalmente el príncipe de la canción gracias al impacto cultural de este impresionante corte. Los teatros de toda América Latina se llenaban a su máxima capacidad solo para escucharlo sostener esa nota final. La reacción global e inmediata transformó la industria musical de la época de una manera radical y permanente. Demostró con creces que el público de habla hispana consumía con gusto baladas de una altísima costura emocional. Las ventas físicas de los discos alcanzaron de inmediato cifras millonarias que parecían imposibles en ese tiempo. El legado de esta composición magistral va muchísimo más allá de los simples números, premios o reconocimientos. Se transformó de inmediato en el boleto de entrada directo hacia la inmortalidad para su joven intérprete. Es considerada hoy una cátedra viva de interpretación vocal que se estudia a fondo en las escuelas de canto. Pasaron las décadas completas, cambiaron las modas musicales del momento y los formatos tecnológicos de reproducción. A pesar de todo el avance del tiempo, la mítica nave sigue zarpando cada noche en miles de rincones del mundo. Sigue siendo el refugio seguro de los que aman con demasiada intensidad y de los que saben lo que es perder. Hoy en día, escuchar esos acordes iniciales de la orquesta sigue provocando exactamente el mismo impacto emocional. Es una obra que pertenece por derecho propio al ADN cultural e histórico de toda una comunidad global. Una prueba fehaciente de que el dolor humano, cuando es bien cantado, se convierte inevitablemente en belleza pura. La música en su máxima expresión nos recuerda siempre que somos seres profundamente vulnerables ante el tiempo. Que todos nosotros, en algún momento de la vida, hemos sido ese capitán herido que implora tan solo un minuto más. Que la fragilidad que tanto intentamos ocultar es en realidad nuestra mayor y más pura fortaleza humana. Detrás de cada gran canción que sobrevive a las eras, hay un misterio que nunca terminamos de descifrar del todo. Un eco lejano del pasado que se niega rotundamente a morir mientras alguien en el mundo esté dispuesto a escuchar. La historia real detrás de esta canción es, en el fondo, la historia viva de nuestra propia y compartida nostalgia. Si este viaje profundo por las entrañas más ocultas de la música te ha conmovido el corazón, acompáñanos siempre. Dale un me gusta al video para apoyar el contenido y suscríbete para seguir descubriendo juntos estos grandes secretos. Tu apoyo constante es el motor principal que mantiene con vida este canal de narración y todas sus historias. Queremos saber lo que piensas, así que déjanos tu pensamiento en la caja de comentarios que encuentras aquí abajo. ¿Cuál crees tú que es el verso más doloroso y desgarrador de toda esta canción y por qué te marca tanto? Nos leemos con mucha emoción en el próximo y misterioso episodio de El origen del beat.